Muy buenas tardes para todas, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, presidente Iván Duque, por esta invitación y a doña María Juliana. Es muy honroso poder estar aquí, es muy honroso poder participar de este evento y, presidente, soy un tipo muy de buenas que me toque un panel con estas mujeres tan importantes y a las que admiro y respeto tanto. Después de lo que escuchamos esta mañana y de los paneles y de las intervenciones de esta mañana, yo creo que podemos recoger algunas preocupaciones o algunas ideas que quedaron dando vuelta en el salón y compaginarlas con el propósito de este panel para avanzar con todo lo que ustedes conocen y han trabajado en estos asuntos. Y tal vez, Lourdes, arrancando con el tema de educación, uno encuentra que el mundo está enfrentando una contradicción que puede deberse a velocidades diferenciales, la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial, la velocidad a la que avanza la tecnología versus el lento paso de las transformaciones en la educación formal. Entonces, tal vez quisiera que arrancáramos por ahí cómo compaginar estas oportunidades, estos desafíos, estos retos con unos modelos de educación en Occidente que responden aún y de manera muy mayoritaria a viejos parámetros, a viejas ideas y a viejos modelos. Bueno, muchas gracias. Realmente un placer estar de nuevo aquí en Bogotá por muchas razones. La primera, porque el instituto lanzó el año pasado lo que era el EMI Distinguished Fellow, el inaugural one fue el presidente Iván Duque. Hemos tenido el privilegio de aprender, de compartir, y él ha sido, bueno, un catalizador de conversaciones desde el Atkinson Center en sostenibilidad hasta los estudiantes de Cornell Tech, estar con el director de la incubadora de Cornell Tech, del campus de Cornell Tech en Nueva York, que es un uniandino, un colombiano, y lo que hemos hecho mucho, y también no es directamente inteligencia artificial, pero es tecnología y es inteligencia artificial, y buscar maneras de colaborar, de continuar avanzando, colaborando Colombia y Estados Unidos. Y por otra parte también me ilusionó mucho compartir el panel con María Lorena, a la que la conocí cuando fue decana de la Escuela de Administración en la Universidad de los Andes. Y también tengo aquí colegas de Universidad de los Andes, Juana García, estamos en un gran proyecto de multinacionales emergentes, una investigación que estamos lanzando varios libros. Juana y sus compañeros editan el libro que estamos publicando ahora sobre unicornios. Yo edité con mis colegas el anterior sobre innovación en mercados emergentes. Entonces, las colaboraciones son múltiples. Están aquí también estudiantes de Uniandes que hacen pasantía en el verano pasado. Está Julián aquí, Estefaní y otros, y realmente es un ejemplo de colaboraciones muy productivas y que son más necesarias que nunca y que la tecnología las ha hecho posibles. Entonces, escuchando los paneles de esta mañana, yo estaba pensando que estoy yo siempre he sido profesora, primero en INSEAD, una escuela de negocios en Francia y en Singapur, y ahora desde el 2012 en Cornell. Y es una de las industrias más conservadoras que hay. Mucha resistencia al cambio, como comentábamos ahora en el panel, seguimos dando clase en muchos casos como la dábamos casi hace 3000 años. Yo pensé cuando empezó el World Wide Web, dije, bueno, esto es el final del faculty. Nosotros habíamos sido los repositorios, teníamos todo el conocimiento sobre algo en particular, sobre alguna especialidad, y yo cuando me preguntaban, debía saber todo lo que se había publicado sobre ese tema. Eso se ha terminado. Google, Wikipedia, etcétera, y ahora ChatGPT
sabe más que yo sobre muchos temas. Y cuando empezó la inteligencia artificial, pues también nosotros publicamos un informe anual y Juana García y sus colegas han participado muchos años, este año también. Y este año, que era la 9ª edición, cuando hicimos la presentación en la conferencia, empezamos diciendo esto va a cambiar, porque el informe recoge datos sobre multinacionales emergentes, los analiza, eso va a continuar, pero luego hay una parte en la cual un poco hacemos un resumen de lo que está pasando. Eso ChatGPT lo hace mejor que nosotros. También la inteligencia artificial lo que ha hecho también es aquello de los main points de cualquier cosa, 3, 4, 5 puntos. Nosotros los académicos tendemos a escribir demasiado largo y demasiadas palabras. ChatGPT te lo concentra en 3 o 4 que son excelentes. Entonces, yo creo que nos presenta un gran reto, pero ¿cómo incorporarlo? Las escuelas tienen 2 funciones. Tiene la función de socializar, de aprender habilidades. Ha sido muy bonito las presentaciones antes del almuerzo, en los cuales decían, nosotros tenemos un proyecto de vida. Entonces, ¿cómo haces tu proyecto de vida con la inteligencia artificial? Hoy por hoy no es fácil. Entonces, esa función socializadora de habilidades, de networking, que tanto se necesita en tu vida, que en tu vida no es importante lo que sepas, sino quién es parte de tu gran network, además de tu familia, de tus amigos, de ese network que te ayuda a crecer, que te ayuda en tu trabajo, de qué necesitas, del apoyo de tus equipos. Entonces, ¿cómo construyes, cómo aprendes a trabajar en equipo? Eso por Zoom de momento y con ChatGPT no lo sabemos hacer. Entonces, esa función socializadora, yo creo que las universidades las vamos a seguir manteniendo. Desde ChatGPT, Cornell continúa teniendo récord de applications, continúa teniendo una cantidad de mensajes, oye, que estoy en el waiting list, por favor, échame una mano. O sea que el tipo de educación tradicional sigue teniendo un papel muy importante en la sociedad. En un país como Estados Unidos, además, eso es algo que he aprendido, las universidades te dan una imagen de marca. Quizá aquí también, pero en nuestros países, yo soy española, un poco menos, pero entonces, ¿cómo es ChatGPT no te da una imagen de marca? No te dice, yo soy buena porque yo he logrado entrar en esta universidad que es muy difícil y he logrado graduarme. Entonces, ¿cómo combinamos los dos? Entonces, yo creo que necesitaremos introducir flexibilidad, seguro, quizá estudios más cortos, porque en España muchas veces son 4 o 5 años, en Europa aún se sigue con modelos muy largos de la universidad. ¿Cómo se compagina eso con lifelong learning que se ha comentado en los paneles anteriores? Entonces yo creo que debemos movernos más a estudios más cortos, a no decir yo me gradúo, yo termino, que esto se ha comentado, Fernando lo ha comentado en el panel anterior, y con eso definitivamente pensar que sí, nos van a cambiar ChatGPT, nos va a cambiar los LLMs, pero que hay una parte que la educación mantiene y va a seguir manteniendo. Lourdes, en ese camino donde hay unos desafíos frente a las técnicas de la enseñanza, a sus contenidos, también hay un desafío frente a los criterios de evaluación. Si la evaluación no es simplemente una verificación de contenidos asimilados, sino también un estímulo a futuro a los estudiantes, ¿cómo deberíamos aproximarnos a estos nuevos parámetros de evaluación de los estudiantes en estos tiempos? Sí, bueno, he dicho que seguimos siendo conservadores y que hay una parte que se va a mantener definitivamente. También, evidentemente, hemos tenido toda una serie de seminarios sobre inteligencia artificial y uno de los experimentos es un profesor que está en estos momentos utilizando inteligencia artificial para evaluar el contenido de los estudiantes, o sea, para evaluar a los estudiantes. Entonces, definitivamente esto se va a incorporar, esto lo vamos a tener. Por el momento, yo creo que hubo una reacción como un poco en contra, denial, ¿no? O sea, bueno, como muchas empresas hemos comprado nuestro Copilot, tenemos más o menos prohibido incorporar nuestro contenido en el ChatGPT abierto,
Yo me pregunto si el Copilot es mucho más, garantiza la privacidad, no lo sé, pero sí, tenemos que utilizar Copilot, no ChatGPT. Y luego también ves cuando le dices a los estudiantes, hazme un blog de 700 palabras. Entonces, cuando vemos a los estudiantes de, uy, esto huele a ChatGPT, o sea que tenemos también herramientas para comprobar. Y sí, que de momento hay como una especie de buscar maneras para salvarnos de momento en lugar de abrazar las nuevas tecnologías que no se van a ir y que nuestros estudiantes saben utilizar mejor que nosotros. Entonces hay que buscar ese momento que yo creo que estamos empezando y de nuevo la educación es muy conservadora. La educación formal se inició hace 5.000 años y en muchos casos pues seguimos utilizando una pizarra y tiza. Me bajan todas las pantallas y siempre digo, déjame una abierta que a mí me gusta escribir. Pero sí, entonces eso es como se enseñaba hace cientos de años. Entonces tenemos que incorporarlo más, tenemos que, yo creo que también yo he empezado a introducir mucho debate en las clases, critical thinking, porque tenemos que empoderar a nuestros estudiantes a ser críticos en lo que leen, en lo que ven, en los fake news y estas otras técnicas de esas discusiones alrededor de critical thinking, alrededor de debates, yo creo que son muy positivas y muy necesarias. Muchas gracias, Lourdes. Cuando uno es moderador y tiene a María Lorena en el panel, uno puede preguntarle en clave de academia, porque fue una gran académica y lo sigue siendo, en clave de servicio público, porque fue una gran servidora pública, pero también en clave del mundo real, de los negocios y las empresas, en el corazón del sistema financiero, y es en esa dimensión que te quiero preguntar hoy, María Lorena, esta discusión de la inteligencia artificial en el hoy y en el ahora, del sistema financiero, de los bancos, de las corporaciones, del mundo de los negocios, de los dineros que vienen y van. ¿Qué está pasando ahí adentro hoy en este frente? Bueno, muy buenas tardes para todos. Presidente Duque, mil gracias por la invitación. Casi no veo las caras, pero bueno, al principio vi varias caras conocidas. Juan, un gusto vernos. Yo pensé que me iba a preguntar que por qué los dos estamos de bastón, pero… Lo mío es en solidaridad con María Lorena. La admiro tanto que dije, yo vengo con bastón para acompañarla. Y a Lourdes, como Lourdes dice, la verdad, qué alegría encontrarnos. La he visto en mis 3 vidas, como decía Juan. En mi vida académica, porque trabaja mucho con la Universidad de los Andes y cuando yo estaba en la Facultad de Administración, después en el gobierno, muy amiga de Diego Solano y de Diego Molano, y pues ahora qué maravilla encontrármela en estos momentos. Juan, antes de hablar del sector financiero, quisiera como dar un contexto de lo que yo veo sobre la inteligencia artificial. Y yo diría, estamos como en una nueva etapa, de lo que el sector banca, seguros, la logística, la aeronáutica, venía trabajando con una cantidad de datos y haciendo modelos predictivos y análisis de datos. Yo me acuerdo cuando yo enseñaba finanzas y uno empezaba a hacer todos estos modelos de value at risk y todos estos temas, pues la base de todo eran los datos y estos modelos y analítica de datos. Y después hemos visto en la historia, en las últimas décadas, ejemplos de machine learning, de deep learning, etcétera, de cómo los robots hablan con los humanos, de cómo se juega ajedrez. Y yo creo que estamos en una nueva etapa de la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial lo que está pasando es que no es solamente la data y conseguir la información en milisegundos, sino también cómo se puede hacer básicamente para 3 cosas en cualquier tipo de organización, que es para optimizar procesos, para la atención al cliente y para la gestión de riesgos en temas generales. Solo unos datos que me sorprendieron, pero
la inversión en software, hardware y servicios en inteligencia artificial ha aumentado en los últimos 3 años un 29% anual. Es decir, que las empresas, y estos son datos del Fondo Monetario Internacional, pasaron de invertir, digamos, 166.000 millones de dólares en el 2022 a 400.000 millones ahora en el 2025. Esos son como los estimativos. Y creo que es una inversión grande si se comparan con otro tipo de inversiones en una cosa particular. Estos son todos los temas de hardware, software y servicios solo de inteligencia artificial. ¿Y qué decir del sector financiero? Que se estima que el año entrante invierta en el mundo 97.000 millones de dólares solo en temas de inteligencia artificial. Eso lo que significa es que las empresas, las organizaciones se están preparando y están invirtiendo para tener inteligencia artificial en el corazón de su estrategia. Sin números, la verdad todo es carreta. Entonces por eso me parecía importante traer esto, porque cuando las empresas invierten es porque realmente este tema sí está en el corazón de la estrategia, y por eso, presidente Duque, me parece muy oportuno que haya organizado este seminario. Y me acuerdo, Víctor, usted fue el del COMPES, ¿o no? Ese COMPES yo creo que dio unos lineamientos importantes para el país y una hoja de ruta, y también identificó unos temas que hay que seguir, sobre todo en algo que podemos hablar al final, pero es sobre la institucionalidad y la gobernanza que necesita el país para el tema de inteligencia artificial. Y no sé si tal vez el título de este evento venía por ahí también, Ángel o Demonio, depende de lo que hagamos en regulación, en cómo vemos la inteligencia artificial, tanto en las políticas públicas como en el tema de institucionalidad y gobernanza. Antes de pasar al sector financiero, 3 menciones. Yo sé que esta mañana hablaron de en qué se está aplicando la inteligencia artificial. Yo creo que Colombia tiene unas oportunidades impresionantes en salud. Nuestra cobertura de salud en muchos municipios, mira, estoy mezclando academia con el sector público, nuestra cobertura en el tema de salud amerita que esta puede ser una herramienta muy fácil y sobre todo eficiente para el tema de salud. Lo vemos también en temas de medios de comunicación y mercadeo. Y ahora me voy a referir a algo que estamos haciendo en el Grupo Aval. Y usted que está en los medios, yo creo que el dinamismo, digamos, de la inteligencia artificial también van a cambiar los medios de comunicación. Sobre todo si las redes sociales ya cambiaron un poco los medios tradicionales, creo que el tener el acceso a la información más rápido que leer, ¿cómo se dice ahora? Los tweets X o como se llamen, o Instagram, va a hacer que los medios de comunicación tradicionales realmente repiensen cuál va a ser ese futuro con la inteligencia artificial, porque creo que el tema ya no es el acceso a la información, ya lo tenemos con la inteligencia artificial, con las redes sociales. Entonces creo que es una cosa interesante para discutir sobre la estrategia, y lo mismo en los temas de mercadeo. Y para terminar, 2 áreas que me parecen fundamentales antes de hablar del sector financiero. Ya lo voy a mencionar lo del sector financiero, pero no puedo dejar de hablar de la formación y la educación, como decía Lourdes. Pues fui académica 15 años y yo creo que el reto es en cómo usar estas herramientas para la educación. Y sí tenemos que repensarnos la forma en cómo se da ahora el tema de la pedagogía, las metodologías, la investigación. Yo me acuerdo que cuando hice el doctorado uno le tocaba buscar journals por todos lados, buscar información. Yo digo, pues ahora con el ChatGPT uno encuentra lo que han escrito sobre cualquier cosa en 2 minutos. Entonces sí creo que hay que repensar, digamos, esa forma del aprendizaje y que la gente sepa valorar la información que están sacando en nanosegundos o minisegundos con este tema. Ahora sí, pasando al tema financiero, lo veo en 2 cosas. 1, ¿para qué nos ha servido a nosotros el ChatGPT? 1 es para servicio al cliente.
no el ChatGPT, sino la inteligencia artificial, perdón, porque no usamos ChatGPT. La inteligencia artificial nos ha servido para el tema de servicio al cliente. ¿En qué? En que podemos conocer a los clientes, sus necesidades, sus hábitos de compra, les podemos diseñar productos a su medida, y eso lo tenemos con unas bases de datos que hemos desarrollado con una plataforma, no es una base de datos, que se llama Agusta, donde tenemos a todos los 18 millones de clientes que tenemos en el Grupo Aval, donde podemos saber lo que usted consume, a dónde va, qué hace, y así le podemos diseñar los productos. Pero además estamos contestando lo famosísimo en el sector financiero, que son los PQRs, las quejas y reclamos, y realmente la eficiencia de contestarlo con este tema de la inteligencia artificial ahorra no solo muchos recursos, sino también tiempo, y aumenta la satisfacción del cliente. Pero además de las quejas y reclamos, a nosotros en el país nos falta todavía mucha educación financiera. Y no es solamente por estratos socioeconómicos, en general no hay educación financiera. A mí muchas personas de los estratos más altos muchas veces me dicen, ¿será que es bueno invertir en esto? ¿Será que este CDT es bueno? ¿Será que es bueno invertir en dólares ahora? Y yo creo que con las herramientas que estamos diseñando, que son a través de unos chats que se están haciendo, de la búsqueda de la información, y después se puede volver personalizada, estamos ayudando a ese cliente de cualquier estrato que pueda acceder a esos recursos financieros que tiene. Y lo otro que me parece importantísimo es la prevención del fraude, porque con esto uno puede detectar suplantación de identidades, con análisis de datos puede mirar todo el tema de posibles mecanismos para fraude. En el Banco de Bogotá, solamente con inteligencia artificial hemos logrado detectar, digamos, o disminuir en las estadísticas el 90% del fraude. Y eso realmente es una cifra muy impresionante. Y lo estamos usando también de mercadeo. Tenemos una empresa que se llama ADL, que es Aval Digital Labs, donde desarrollamos una plataforma que se llama Matilde. Esa plataforma lo que hace es, a partir de sus compras, de sus créditos, de lo que usted consulta en las redes sociales, estamos diseñando cuáles son sus preferencias y les estamos usando para marketing digital. No solamente para los bancos de Aval o para Porvenir, sino también estamos dando ese servicio a otras empresas. Entonces, diría que para el sector financiero siempre los datos han sido importantes, pero el acceso y las plataformas que construyamos sobre esos datos y la eficiencia y la rapidez es lo que está haciendo que podamos tener una mejor gestión de riesgos, un mejor servicio al cliente y tener procesos mucho más eficientes. Interesantísimo, María Lorena. Mencionaste de pasada un gran desafío frente al cual hay muchas preguntas, que es el desafío institucional. ¿Cómo debe ser la regulación? ¿Cómo debe ser la gobernanza? ¿Qué deben hacer los estados frente a la inteligencia artificial? Apelo a la María Lorena en la que confluyen las tres dimensiones. ¿Cómo debería ser la gobernanza y las instituciones frente a este tema? Yo creo que en términos de política pública, con este COMPES que mencioné, creo que el país avanzó muchísimo. Después con los temas de Open Finance, Open Data, creo que tenemos el marco perfecto para hacerlo. Lo que no tenemos claro es la institucionalidad y la regulación. Aquí empiezan a surgir celos entre las superintendencias, por ejemplo. Si el Open Finance debería ser de la Superintendencia de Industria y Comercio o la financiera, quién es el dueño de los datos, quién es el dueño de la regulación. Creo que todavía en este momento en el país estamos definiendo ese marco regulatorio e institucional. Y lo otro que tenemos que estar muy seguros, y yo creo que es de no satanizar la inteligencia artificial, es
ponerle demasiadas trabas al proceso pensando que esto puede hacerle daño a alguien o que se está violando la privacidad de los datos, que en Colombia a veces llegamos a esos extremos. Entonces, por prevenir, digamos, hacer cosas, dañamos como temas de innovación o de movernos. Entonces, mi llamado es, aún no tenemos tan clara la institucionalidad, por ejemplo, entre las superintendencias, no tenemos tan clara la regulación puntual que se tienen que desarrollar, sobre todo en el sistema financiero o en todos, porque el Open Data es en general para todos los sectores, es usted, lo que usted hace, lo que usted compra, lo que usted tiene, son todos los datos que quedarían abiertos y trabajar sobre todo los temas éticos y de fraude en temas de regulación. Lourdes, te traslado la pregunta sobre la institucionalidad. Bueno, la buena noticia o la mala noticia es que hay poca regulación aún. Nosotros en el instituto durante los últimos meses estuvimos estudiando este tema y entonces, bueno, la Unión Europea, que siempre somos, bueno, es como soy española, somos muy reguladores, la Unión Europea es quizá de los primeros que ha avanzado en este tema. Entonces, vimos dos tipos de regulación, un poco siguiendo lo que María Lorena acaba de decir. Uno que es preocupados por el gobierno, es decir, regímenes que son más autoritarios, quieren preservar el control del gobierno sobre los datos a costa de la privacidad. Y otros que favorecen más el individuo, probablemente podríamos ponerlo el espectro en Estados Unidos, donde la privacidad es muy importante. Pero como decía María Lorena, claro, hay que encontrar un punto medio, porque si hemos empezado el día diciendo que básicamente no tienes AI si no tienes datos y si no entrenas esos datos y estudias esos datos. Entonces, si no hay datos o si los hubiere no tienes acceso, entonces no tienes internet, no tienes AI. Entonces, ese es el equilibrio inestable en el que tienes que mover entre favorecer al gobierno y favorecer la privacidad. Entre los dos, ¿cómo te quedas? Y eso no es fácil. También quería comentar que en AI estamos empezando en muchas cosas y yo creo que ahí es donde países como Colombia tienen la oportunidad, porque hasta ahora lo que estamos viendo también, y esto es algo que estudiamos también en el instituto, es que Estados Unidos y China están súper avanzados. China tiene un avance tremendo en reconocimiento facial por razones obvias de seguridad, etcétera, y en otros temas, en regulación, en tecnología relacionada con vehículos eléctricos muy avanzados. Entonces, mientras que en Estados Unidos fue la cuna de temas de AI. Entonces, yo creo que hay que ver también no solo como un ángel o un demonio, sino como una gran oportunidad. Y hay que empezar a invertir, hay que empezar a conseguir que tener la infraestructura. Hemos hablado de energía también en un panel esta mañana y efectivamente la energía, o sea, necesita grandes cantidades de energía y había una propuesta de montar los servidores en la cordillera porque ahí es fresco y es más fácil de que se mantenga frío. Hay que tener una estrategia de energía, de tener los recursos humanos necesarios para poder avanzar en AI y también algún tipo de regulación y también un poco, porque Colombia está avanzada en temas de digitalización, un poco publicarlos, hablar de este tema, qué es lo que nos va bien, porque muchas veces lo que está pasando es que en las empresas hay diferentes experimentos en diferentes departamentos. Entonces, ¿cómo replicas esos éxitos en otros? Y cómo de una empresa salta a la otra, porque a fin de cuentas no puedes solo mejorar tu empresa, tienes que mejorar todo el ecosistema, tiene que avanzar ante un reto que todos hemos dicho y se ha reforzado bastante durante todo el día, que AI está ahí avanzando de forma exponencial. Entonces, ¿cómo nos agarramos en eso y cómo logramos que Colombia, y yo creo que eso es muy importante, sea un líder en Latinoamérica? Muchas gracias, Lourdes. María Lorena,
para cerrar, ustedes no ven, pero aquí tenemos un implacable reloj rojo de números gigantescos. Ante la pregunta tutelar del foro, ángel o demonio, Lourdes contesta, ángel o demonio, oportunidad. María Lorena, ángel o demonio. Yo diría que ángel, y estoy de acuerdo con Lourdes en oportunidad. Acá lo que tenemos, y sobre todo en un país como Colombia, y que es una economía emergente, yo veía datos de posibilidades de crecimiento con el tema de innovación e inteligencia artificial. Creo que tenemos muchas oportunidades y también oportunidades en temas de emprendimiento, sobre todo en toda esta área de tecnología que Colombia, digamos, ha tenido buenos ejemplos, entonces lo veo como eso. Y otro tema que es una gran oportunidad para Colombia tiene que ver con el tema ambiental. Colombia, siendo el país más biodiverso, bueno, ahora que pasamos la COP y todas estas cosas que estamos hablando, pero no solo por eso, sino por el tema del riesgo ante el cambio climático. Colombia es uno de los países que más afectados puede estar por el cambio climático y lo vemos por nuestra geografía, por nuestra topografía, y creo que podemos desarrollar grandes sistemas sobre el tema de cambio climático y el riesgo de la población, de la infraestructura frente al riesgo climático. Muchas gracias, María Lorena. La pregunta en los medios de comunicación, presidente Duque, uno tendría que contestarla diciendo es ángel y demonio. Es ángel en la medida en que, por ejemplo, con la inteligencia artificial se puede tener una enorme capacidad predictiva de qué quieren las audiencias y qué les gusta a las audiencias y cómo satisfacer las audiencias y cómo crecer las audiencias de cada medio. Pero por eso es que también resulta un demonio, porque eso mata la capacidad de disrupción cuando algunas ideas dañinas se vuelven ideas generalizadas, cuando algunas tendencias masivas son tendencias que en la conciencia ética y moral de los periodistas indican que deben ser sustituidas por otros. Aparece el ángel, pero por supuesto el demonio volea el tridente. Ha sido un honor y un gusto estar con María Lorena, con Lourdes, y muchas gracias a ustedes por la atención.